Es un placer daros la bienvenida a este espacio virtual en el que va a dar comienzo el webinario Resiliencia, Mujeres y Cáncer. Para mí es un placer estar aquí hoy junto con Soledad Bolea. Bienvenida, Soledad. Ella es la vicepresidenta de la Asociación de Afectados de Cáncer de Ovario y Ginecológico. Bienvenida, Sole, te activo el micro. Comentaros que vamos a comenzar el webinario, como os decía, Resiliencia, Mujeres y Cáncer. Ambas organizaciones, tanto ASACO como Fundación Más que Ideas, hemos puesto mucho interés y mucho cariño en organizar estos webinarios. Pues webinario que nos ocupa hoy es el segundo del ciclo de webinarios Kit de Bienestar para mujeres con cáncer de ovario y ginecológico. El primero de ellos lo tuvimos la semana pasada y versó sobre la rutina de belleza y el tratamiento de la piel durante el proceso del tratamiento oncológico. Comentaros que ese vídeo está subido a las redes sociales y al YouTube tanto de la Asociación ASACO como de Fundación Más que Ideas, para quien no lo pudiera visualizar o asistir aquel día. Y hoy vamos a llevar a cabo el de resiliencia. Como veréis, los miércoles 1 de julio y 8 de julio seguiremos tratando temas. Con todo ello, lo que buscamos es dotar de recursos, ofrecer recursos a todas las mujeres que han pasado o estáis pasando por un proceso de cáncer de ovario o ginecológico. Sole, no sé si ya nos escuchas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sole. Bueno, les estaba comentando a nuestros oyentes que este webinario forma parte de un ciclo que hemos realizado, impulsado tanto ASACO como Más que Ideas de la mano. Pero, ¿verdad, Sole, que también nos acompañan otras organizaciones? Sí, nos acompaña, bueno, en primer lugar, dar las gracias por trabajar conjuntamente con la Fundación Más que Ideas, que no es la primera vez que trabajamos con ella, y además tenemos el área humana, que lo representa también Marta, que va a ser la ponente, y también está la Fundación Estampa y el apoyo de Clovis, que siempre está en todo momento apoyando también. Y Así deciros es. que la fundación, deciros que ASACO es una asociación que lleva desde el 2011, que se ha dedicado sobre todo al cáncer de ovario y estos últimos años también al cáncer ginecológico. Que nuestro objetivo es siempre ese apoyo emocional y ese lugar de comunicación de las pacientes de cáncer de ovario y sus familiares, ¿no? Que por otra parte hay otros objetivos que también nos interesan mucho, que es la concienciación de detectar el cáncer lo antes posible, ¿no? Ya que es difícil la prevención, por lo menos que ante los síntomas se vaya inmediatamente al ginecólogo y se insista en hacer una ecografía para detectar a tiempo el cáncer de ovario. Y por otra parte, también estamos interesadas en la investigación y en la colaboración con todo el personal sanitario para que, sobre todo, las intervenciones ginecológicas se hagan desde un buen ginecólogo que lleve mucho tiempo trabajando y operando el cáncer de ovario, porque eso es fundamental para la curación, ¿no? Y deciros que el apoyo emocional se trabaja en todas las comunidades, que hay psicooncólogas que se puede apoyar en ellas y también hay fisioterapia. Y solamente es pues llamar a nuestra página de ASACO y automáticamente lo derivaremos a cada comunidad la persona que hay trabajando la psicooncología o la fisio en esas comunidades. Y bueno, encantada de estar aquí y de poder estar colaborando este ciclo con Más que Ideas. Pues nosotros también, ya sabes que encantadísimos de estar siempre de la mano de ASACO. Pues bueno, os voy a presentar yo también a la Fundación Más que Ideas. Nuestra organización es una organización sin ánimo de lucro que nació hace casi ya 6 años de la mano de varias personas que tuvimos una experiencia vital parecida y fue el diagnóstico de un cáncer. Pero aparte de compartir esto, compartíamos sobre todo muchas ganas y mucha ilusión por aportar a la sociedad nuestro granito de arena, sobre todo en lo que respecta a la salud.
Y así comenzamos, con un claro propósito, y es que todas las personas seamos protagonistas de nuestra salud. Y eso que a veces parece simple o complicado al mismo tiempo, desde Más que Ideas lo intentamos hacer a través de diferentes vías de trabajo. En la primera de ellas realizamos proyectos de investigación social. ¿Por qué? Porque estos informes, estos estudios que realizamos nos ofrecen información, nos ofrecen datos sobre las necesidades reales de la sociedad en general o de un colectivo específico, de sus inquietudes, de cuáles son sus preocupaciones, y así eso nos permite después realizar proyectos más dirigidos a esa realidad, a esas vivencias y necesidades reales. Por otro lado, también realizamos proyectos de información, de formación, porque para ser protagonistas tenemos que tener claro que se necesita información, y lo hacemos pues, a través de puntos de encuentro, que puede ser como el de hoy, online. Hasta hace poco también los hacemos presenciales y esperamos pronto volver a realizarlos, y también lo vemos reflejado en otros materiales. Realizamos vídeos, guías, diferentes publicaciones. Y después hay una tercera vía que nos gusta realizarla también para contribuir a la concienciación, a la formación general de la salud. De esa manera creemos que aportamos nuestro granito de arena, pero está claro que no lo hacemos solos. En nuestro ADN está el trabajar en equipo, el trabajar en red con organizaciones médicas, científicas y, por supuesto, las organizaciones de pacientes y otras organizaciones civiles. Y hoy es un claro ejemplo, ¿verdad, Sole, que hoy estamos trabajando juntos? Sí, sí, yo estoy encantada. Además, que sea Marta también la ponente, también me parece pues una persona ahora, que la conozco hace años sí, pues si te parece bien, Sole, y vamos es a una dar persona que puede paso, aportar mucho también. pues vamos a dar paso a Marta. ¿Estás por ahí, Marta? Hola, ¿qué Encantada tal? de saludarte. Marta de la Fuente va a ser quien nos dé la información, que nos ayude a conocer más qué es esto de la resiliencia, no siempre conocido, pero también a esa forma de poder mejorar nuestra adaptación, ¿no? Nuestra capacidad de adaptación a situaciones difíciles como mujeres, pero también como personas que estamos pasando por un proceso de la enfermedad. Permíteme que te presente correctamente, Marta. Ella es psicóloga sanitaria, psicooncóloga y especialista en ansiedad y estrés. Es directora de formación del Centro de Psicología Área Humana en Madrid y también la responsable del servicio de psicooncología del Hospital MD Anderson Cancer Center de Madrid. Marta, cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar esta tarde? Pues bueno, antes de nada, muchísimas gracias primero por haber pensado en mí para dar esta parte de formación, ¿no? De este kit, ¿no? De bienestar, porque estoy muy contenta en participar en este tipo de seminarios, sobre todo para empoderar a la mujer, empoderar a la paciente oncológica y darle herramientas de gestión emocional y afrontamiento de esta enfermedad. Pues la realidad, vamos a hablar un poco primero de la primera parte de la afectación emocional, del proceso emocional de cualquier paciente ante un diagnóstico oncológico, y después ya dar algunas estrategias de resiliencia, ¿no? De cómo ser más resilientes y sobre todo conocer un poco el concepto, que creo que no se entiende en muchas ocasiones fuera, porque es un término muy psicológico en estos momentos, pero bueno, que va teniendo cada vez más, hay más información, ¿no? Y yo creo que nos va a ayudar mucho para poder adaptarnos, ¿no? A todos los cambios. Segurísimo que sí. De hecho, estamos con muchas ganas de que nos cuentes y también de participar. Voy a darte la posibilidad de que nos compartas tu presentación y también comentar que Marta es muy generosa. Hoy está aquí participando, colaborando de una manera totalmente altruista, y Marta, de corazón te lo queremos agradecer. Ahora sí, ya te dejo, todo tuyo, y con muchas ganas de escucharte y tomar nota, que siempre aprendemos mucho de ti. Gracias. Gracias a vosotros. Vamos allá. Bueno, yo creo que ya he compartido mi presentación y vamos a ello. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, por participar y sobre todo por haber tenido las ganas y la motivación de poder recibir esta formación. Porque en muchas ocasiones cuando estamos ante un proceso de una enfermedad oncológica,
estamos un poco sobrecargados y saturados de tanta información y a veces no disponemos ni de las ganas, ni de la energía, ni de la vitalidad para realizarlo. Así que por eso os quería dar las gracias y la enhorabuena por vuestra implicación. Vamos a hablar de resiliencia, de mujeres, de cáncer y voy a intentar centrarme sobre todo en todas aquellas mujeres que en estos momentos o bien estáis en un proceso de diagnóstico de una enfermedad oncológica o ya estáis en un proceso de superación o incluso estáis con las primeras sintomatología y un poco perdidas, ¿no?, acerca de cuáles son los procesos de la enfermedad. Un momento, ahí voy. ¿Qué pasa cuando nosotros nos encontramos con un diagnóstico oncológico? ¿Qué emociones sentimos? ¿Qué pasa por nuestra cabeza? ¿Qué pasa? ¿Qué sentimos a nivel fisiológico, a nivel de preocupaciones? ¿Qué sentimos? ¿Qué emociones habéis experimentado? ¿Qué emociones creéis que experimenta cualquier mujer en el momento de un diagnóstico como una enfermedad de cáncer de ovario, por ejemplo? Hay una revolución emocional. Hay todo tipo de emociones, sobre todo desagradables, eso es una realidad, ¿no? Desde la injusticia, el desánimo, la angustia, temor, decepción, enfado, vulnerabilidad, incertidumbre, miedo, sorpresa, inquietud. Tantísimas emociones que en muchísimas ocasiones no sabemos cómo gestionar. A veces la intensidad puede ser muy elevada, puede ser una intensidad leve, puede ser una intensidad moderada. Y ahora mismo yo os ponga todas estas emociones no significa que todas las pacientes pasen por todas estas emociones, sino puede haber un cúmulo y, como digo, es un shock, un impacto de la noticia. Claro, ¿y qué hacemos con estas emociones, no? ¿Cómo podemos adaptarnos? De eso vamos a hablar un poco a lo largo de los próximos minutos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay este impacto emocional? Porque es muy importante lo que reflejo en esta diapositiva, que no nos podemos olvidar que el diagnóstico de una enfermedad oncológica es una situación vital estresante. Es decir, a cualquier persona que se le diagnostica una enfermedad, esto le va a generar un estrés, esto le va a generar un impacto. Es por ello que genera emociones negativas, pero adaptativas y muy intensas. ¿Qué quiere decir que sean adaptativas? Que son emociones necesarias. Son emociones que en muchas ocasiones nos ayudan realmente a sobrellevar mejor esa situación. He puesto negativas, aunque la realidad es que a mí me gusta mucho más hablar de emociones desagradables, porque aunque sean desagradables, en muchas ocasiones no tiene por qué ser negativo en sí mismo, porque son necesarias. Y esas emociones van a generar un cambio en todas las pacientes, un cambio en nuestro comportamiento, en nuestra dinámica, en nuestro día a día. Las mujeres y cualquier paciente, cualquier persona, incluso cualquier familiar ante un proceso de una enfermedad oncológica, pasa por diferentes fases. Aquí os he puesto las fases del proceso emocional, sobre todo para que reflexionemos acerca de en qué momento nos encontramos o si nos sentimos reflejadas en estas fases, que es el shock, el impacto de la noticia. Puede haber un momento de incredulidad, de negación, de esto no va conmigo. Esta negación, no todas las pacientes pasan por este proceso, pero a veces hay esa sensación de incredulidad, incluso de estar como viviendo una película. Hay muchas veces momentos de enfado, de rabia, de sensación de como mucha injusticia. Luego entramos a veces en una fase de negociación, ¿no?, de pacto. No sabemos con quién negociamos, pero a lo mejor nos encontramos haciendo determinados comentarios del tipo: si yo salgo de esta enfermedad, a partir de ahora pues dejaré de fumar, a partir de ahora haré más deporte. Entonces esas negociaciones muchas veces hasta con nosotras mismas. Luego entramos en una fase de depresión, en una fase de mucha tristeza, hasta entrar en la fase de la aceptación o la resignación. La aceptación sería pues en el proceso de la resiliencia, de adaptarnos a las circunstancias, y cuando ya hablamos de resignación hablamos de probablemente un episodio, una etapa más depresiva, que a lo mejor necesitamos lo que es más un tratamiento psicológico, un acompañamiento a nivel emocional para proporcionar recursos de gestión de las emociones. Estamos hablando que hay una afectación emocional, estamos hablando que hay muchísimas emociones que son naturales, que son normales, que hay cambios en nuestro comportamiento diario porque hay una afectación en el día a día. Y claro, esta afectación en el día a día, muchos pacientes dicen: vale, me tengo que adaptar. ¿Y cómo lo puedo hacer si realmente me afecta a todas las áreas de mi vida? A mí muchas veces me gusta hablar de esta viñeta, ¿no?, que es, viñeta, de esta diapositiva. Nosotros estamos acostumbrados a nuestra vida. Nosotras estamos en el centro y alrededor gira todas nuestras áreas, todas nuestras parcelas.
Pues el trabajo o la parte académica, la familia, los amigos, nuestro ocio, nuestras actividades, nuestro tiempo personal, la salud y la pareja en el caso que haya una pareja, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando de repente nos encontramos con un proceso de la enfermedad? En muchas ocasiones el cáncer se convierte en el centro de nuestra vida y todo gira alrededor del cáncer. Esto es algo frecuente y habitual, sobre todo al principio, que poco a poco tenemos que ir normalizando, adaptándonos y buscando realmente recursos para que la enfermedad sea una parcela, una parte, como anteriormente, ¿no? Que la salud sea una parte de un todo. Y eso es lo que tenemos que conseguir, pero en muchas ocasiones, cuando la situación es complicada o incluso en el proceso del principio del diagnóstico, esto es bastante complicado, pero vamos a trabajar para ver cómo lo podemos hacer. Y más concretamente, cuando hablamos de paciente ginecológico, de pacientes de mama, de pacientes de ovarios, es decir, he querido agrupar aquí todo tipo de cánceres ginecológicos, de mama, pero puede ser de todos relacionados con la mujer. Hay como muchas esferas, ¿no? En muchas áreas que nos puede afectar. A nivel físico, realmente hay muchos cambios a nivel físico. La desfiguración, los síntomas de ansiedad a nivel físico, mucho malestar a nivel de sintomatología corporal, fatiga, limitaciones de autonomía, la menopausia. En muchas ocasiones que hay muchas mujeres que les afecta de una manera muy significativa, incluso en ocasiones de manera incapacitante. Necesidad de muchos más cuidados personal. A nivel psicológico, todas las emociones que hemos hablado, se le suma también la ansiedad. Incluso a veces a nivel psicológico, cuando hablamos de cáncer ginecológico, nos encontramos que muchas mujeres en edad fértil se encuentran con problemas de infertilidad, a lo que tienen que aceptar realmente ese nuevo cambio. Pues dificultades a nivel sexual, este aspecto muy importante que sé que mi compañera Mariola Bonilla va a hacer, lo que es un webinario específicamente de sexualidad que os animo realmente a participar, a estar, porque creo que va a dar información que muchas veces no llega a los pacientes y es clave realmente para mejorar nuestra calidad de vida. La inseguridad, inestabilidad, confusión, miedos, el no reconocerse, ¿no? El no reconocerse a nivel de a lo mejor los cambios físicos. A nivel social, cambios a la hora de relacionarnos. Muchas veces nos encontramos con más pereza, desgana, aislamiento a nivel social, dificultades en la comunicación. Aquí hablamos muchas veces de la asertividad a la hora de marcar límites, de decir que no, de expresar críticas, de la vuelta al trabajo, por ejemplo, un aspecto fundamental, ¿no? De cualquier paciente cuando está en un proceso de un cáncer. En el momento que hay una reincorporación, ¿cómo hago, no? ¿Cómo hago para adaptarme? Que ahora mismo yo físicamente a lo mejor no me encuentro de la misma forma. Es decir, en todas las esferas de nuestra vida está habiendo mucha afectación y, por ejemplo, el área de espiritualidad, es decir, la serenidad, el sentido de la vida. En muchas ocasiones, cuando tenemos un diagnóstico de la enfermedad, se nos cambian por completo la escala de prioridades, incluso hacernos cuestiones y preguntas que a lo mejor antes nunca nos habíamos parado a reflexionar sobre determinados aspectos vitales de nuestra vida. Y un aspecto muy importante que es el miedo a la muerte. Nos encontramos pues con unos miedos que a lo mejor antes, debido a la edad, debido al ciclo o la etapa vital en la que te encontrabas, nunca te habías parado a reflexionar sobre esos aspectos. Entonces hemos hablado de la afectación emocional, hemos hablado de cómo repercute en nuestro día a día, cómo nos puede repercutir en las diferentes esferas y áreas nosotros como pacientes, ¿no? Ginecológicos. ¿Y qué nos recomiendan? ¿Qué nos dicen nuestros médicos, el personal sanitario, nuestros familiares, nuestras parejas? ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué nos suelen decir nuestros compañeros de trabajo? Como que nos dicen, que nos suelen recomendar, ¿no? A nivel de afrontamiento. Y muchas veces emplean este tipo de expresiones, de frases, que si me lo permitís, no son del todo muy acertadas. Del tipo, tienes que ser fuerte, no te preocupes, no llores, piensa en positivo, no te adelantes, con lo fuerte que tú eres, no puedes seguir así, el ánimo es muy importante. Lo que tienes que hacer es esos sermones que muchas veces también nos molestan mucho, ¿no? Porque a veces percibimos como falta de comprensión. O intenta llevar una vida normal. Claro, todas estas afirmaciones, recomendaciones, que la verdad es que lo hacen con muy buena fe, lo hacen para intentar ayudarnos e intentar acompañarnos, pues a veces no es lo más acertado, porque lo siguiente es, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo nos podemos adaptar a todos los cambios? Vosotras probablemente cuando os dicen este tipo de afirmaciones, ¿no? Pensáis, vale, muy bien, ¿y cómo se piensa en positivo en la situación en la que yo estoy? ¿Y cómo puedo hacer para no preocuparme? ¿Y cómo puedo ir paso a paso? ¿Quién me enseña esto?
Esto, pues, es la resiliencia. Es decir, nosotras ahora nos vamos a adaptar. Nos estamos adaptando a esta nueva fase de nuestra vida. Y estoy segura que la mayoría de nosotras tenemos capacidad para adaptarnos hasta las situaciones más adversas con las que nos encontramos. Y os preguntaréis, vale, muy bien, Marta, estamos hablando de resiliencia, pero ¿qué es la resiliencia, no? Y os he puesto estas dos descripciones o definiciones, mejor dicho, sobre estos dos autores que dicen, resiliencia es saber afrontar la adversidad de forma constructiva, saber adaptarse con flexibilidad y salir fortalecida del suceso traumático. La siguiente definición es muy parecida, pero fijaos, cambia lo del suceso traumático, ¿no? Es superar incluso de salir con mayores fortalezas de la situación, de situaciones realmente que no tienen que ser traumáticas en sí mismas, pueden ser situaciones complicadas, difíciles, que nos están generando mucho malestar. Pero aquí la clave es salir de forma constructiva, ¿no? La capacidad de las personas sometidas a los afectos de una adversidad de superarla incluso con más fortaleza que antes. Entonces, es esa capacidad que tenemos de superar hasta las situaciones más complicadas y aprender de esa experiencia, incluso salir con más herramientas, con más recursos que antes de esa situación. Y aquí os quería hacer relacionar esta frase de todas las personas tenemos la capacidad de sobreponernos a un estímulo adverso, pero el uso decidido y firme de esta capacidad es lo que nos hace realmente resilientes. Esto es clave. Es decir, que tú tengas la capacidad o la decisión o incluso la tranquilidad de saber que tú puedes salir de una situación, hace que tú seas más resiliente. Es tener seguridad en una misma, es tener la conciencia y la tranquilidad de saber que tú puedes. Porque ¿quién nos dice que no podemos salir de una adversidad? Es difícil, lo sé, pero vamos a buscarlo. Entonces ahora mismo me quiero centrar en ti. Me quiero centrar en tu historia. Ahora, si estuviésemos de manera presencial en una formación, os preguntaría, ¿no?, a cada una de vosotras. Pero como estamos en un webinar, pues simplemente os planteo las preguntas y quiero que vosotras reflexionéis sobre las siguientes preguntas que os voy a hacer, porque os va a gustar, os va a ayudar mucho en el proceso de análisis, de autorreflexión y búsqueda de soluciones. ¿Has tenido situaciones difíciles en tu vida? ¿Y qué vivencias complicadas de alto sufrimiento has tenido hasta ahora, independientemente del proceso de la enfermedad? ¿Las has superado? Y mucho antes de haber ocurrido esa o esas situaciones, ¿te hubieras imaginado que la ibas a afrontar y superar como lo hiciste? Esta pregunta es muy importante. A todos los pacientes oncológicos en los que yo ayudo en mis consultas, cuando pasa un tiempo de proceso de la enfermedad, incluso ya afrontado, ya superado, ellas muchas veces me plantean y me dicen, Marta, yo nunca me hubiese imaginado que iba a poder superar esta situación. Hace unos años me comentas todo esto y creía que no hubiese podido. Eso me lo dicen casi el 100% de las pacientes y de los pacientes también. Es por ello que es importante reflexionar qué situaciones hemos pasado, qué hemos aprendido de esas situaciones, sobre todo para ver qué nos ha servido. Y aquí es lo siguiente, ¿qué aprendiste de esas situaciones adversas? ¿Qué te ayuda a superarlo? Porque probablemente tú ya tienes recursos personales o estrategias personales. A mí me ayudan los amigos, a mí me ayuda el deporte, a mí me ayuda el desahogar, el expresar. Que hagamos ese ejercicio de introspección y valorar qué te ayuda a ti. Porque todos esos recursos que tú tienes, más los que yo te voy a proporcionar a lo largo de los próximos minutos, quiero que los empieces a aplicar a partir de ahora. Y estoy segura que si ya solamente estás aquí ahora mismo escuchándonos, es porque ya te has puesto en marcha para aplicar recursos para sobrellevar mejor la situación por la que estás pasando. Así que vamos a hablar un poco de esa resiliencia, ¿no? Y es importante también hablar de un aspecto muy importante que es qué influye para que una persona sea más o menos resiliente. Hay tres variables que influyen aquí. Una es el apego. El apego es un término de la psicología que hablamos de esos vínculos afectivos que cualquier niño o cualquier niña tiene en la edad más temprana de su vida. Los primeros vínculos afectivos que los niños y niñas pueden tener.
esas figuras de referencia, esas personas que pueden ser la madre, el padre, el abuelo, la abuela, el cuidador, la cuidadora, el profesor, la profesora, pero esos vínculos en los que le han generado realmente seguridad, tranquilidad, bienestar, confort. Y esos vínculos, cuando son más seguros, cuando son unos vínculos mucho más firmes, ayudan mucho a la capacidad resiliente del menor. Otro es los vínculos, las relaciones. Es decir, el niño, las personas crecemos, ¿no? Podemos generar vínculos o relaciones reparadoras que pueden reconstruir. Es decir, hay niños y niñas que a través de las relaciones, de los vínculos afectivos con otras personas, aprenden de experiencias, aprenden de otros modelos de aprendizaje. Incluso, aunque el apego en la edad más temprana no haya sido del todo seguro, del todo sano, pueden reconstruirlo solamente con esas relaciones, esos vínculos que van generando a lo largo de su infancia, de su adolescencia, y podemos reconstruir. Y otro aspecto importante es la personalidad. Cómo influye la personalidad para que seamos más o menos resilientes. Esto es muy importante. Hay personas que por características biológicas, por cuestiones ya fisiológicas de nacimiento, ya tienen una serie de características más o menos resilientes. Pero también es importante que esa personalidad no solamente influye de estas características biológicas, sino de sus vínculos a nivel de apego y también de esas experiencias, de ese aprendizaje y de esa educación que hayan recibido. Es por ello que hay personas que de personalidad tienden más o tienden menos a la resiliencia. Pero eso no quiere decir que aunque nosotros no tengamos esa tendencia de personalidad a la resiliencia, no lo podamos trabajar. ¿Por qué? Porque es un proceso de interacción con otras personas. Es dinámico, se puede entrenar y reforzar a cualquier edad. Así que, independientemente de si tienes 15, 20, 30, 50, 80 años, en estos momentos, hoy puedes trabajar para que hoy puedas ser un poquito más resiliente que el día de ayer. Así que vamos a por ello. Pero quiero hacer un pequeño ejercicio que aquellas personas que ya me seguís, que habéis hecho más formaciones conmigo o incluso que habéis visto otros webinarios, ¿no?, relacionados con resiliencia, pues a lo mejor ya conocéis este pequeñito círculo de la felicidad que habla que la felicidad, ¿no?, nuestro bienestar, nuestra serenidad, influye de 3 variables. Hay una de las variables que es la parte situacional. Lo que nosotros vivamos, el proceso de la enfermedad, influye más o menos en nuestro bienestar, en nuestra felicidad. Otra es la parte genética, como os he adelantado, la parte de características biológicas. Y otra es la parte comportamental, lo que nosotros hagamos para ser más o menos resilientes, más o menos felices. Una de las variables influye en un 10, otra en un 40 y otra en un 50%. Situación, genética y comportamiento. ¿Cuál crees que se corresponde con cada una de ellas? Ahora probablemente vuestra cabeza está, ¿no?, ahí pensando, haciendo, y si estuviésemos ahora en una formación presencial, estoy segura que muy pocas personas hubiesen acertado estos porcentajes. 50 es genético, 40 es comportamiento, 10 es situacional. Sí, fijaos, 50 influyen mucho nuestras características biológicas. 10 solamente influye en un 10% la situación que estáis viviendo ahora mismo. ¿Por qué? Por esa capacidad de adaptación. Lo que hemos visto antes, que os preguntaba, pensar en situaciones que habéis superado y han sido muy intensas para vosotras. Probablemente eso antes os hubiese parecido imposible después volver a un bienestar emocional a pesar de estas circunstancias, si habéis podido. ¿Por qué? Por ese 40%. Ese 40% es la clave. Ese 40% nosotros podemos mejorar un 40% nuestro bienestar, nuestra serenidad, nuestra salud emocional, nuestra resiliencia. Así que vamos a trabajar ese 40%. Así que vamos a intentar cambiar la actitud ante la adversidad, centrarte en lo que depende de ti, porque es verdad, ante un proceso de la enfermedad hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar. Yo no pretendo cambiar con mis pacientes lo que es la enfermedad en sí misma, el que tenga mejor o mayor o menor calidad de vida, ¿no? Yo lo que quiero trabajar es lo que depende de la persona, porque sí, efectivamente, si nosotros trabajamos bien esta parte que depende de nosotros, ¿no?, centrarnos en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, en nuestro aprendizaje, en nuestro crecimiento personal, puede repercutir después de una manera muy positiva a nuestro estado de salud. Y probablemente muchas de vosotros lo habéis comprobado.
Pero entonces vamos a centrarnos en lo que depende de nosotras. Vamos a centrarnos en ese 40% que depende de ti. Así que quiero hablar de 3 aspectos relacionados con la resiliencia, que es muy importante, sobre todo porque puede ser un resumen después de las 12 pasos que yo os voy a recomendar, ¿no? 12 recomendaciones para ser más resilientes. La capacidad resiliente surge de la interacción de estos 3 facetas del yo. Yo puedo, yo soy y yo tengo, según este autor, ¿no? El yo puedo, lo que os decía antes, ese creer realmente que podemos adaptarnos, que podemos ser resilientes, que nosotros tenemos esa capacidad. Es importante que tú creas en tus propias fortalezas, ¿no? En tu habilidad, ¿no? A la hora de tener estas competencias, porque si tú crees que tú puedes, vas a poner los medios para ser cada día más resiliente. El yo soy, es muy importante que te cuides tú como persona, que te dediques tiempo, que cuides tu autoexigencia, que además de ser buena profesional, buena hija, buena madre, tienes que centrarte en ti. Y no pasa nada porque en algunos momentos tengas momentos de más necesidad para llorar, momentos en los que te tengas que apoyar en otras personas. Tú también eres persona. No quiero superwoman. No quiero personas que digan y expresen constantemente que están bien y que no necesitan ayuda, porque todos y todas lo necesitamos. Así que dedicarnos tiempo a nosotras mismas para cuidarnos y para intentar que no genere esa sobrecarga. Porque una persona resiliente es aquella persona que también pide ayuda. Y el yo tengo. Vamos a apoyarnos en aquellas personas, en aquel círculo de personas que están a nuestro alrededor, que nos suman, que nos ayudan a crecer como personas. Aquí es muy importante también la asertividad. Hay veces que nosotros tenemos que marcar límites, que tenemos que defender nuestros derechos y a lo mejor hay determinadas personas que están en nuestro círculo que estamos viendo que no nos benefician. Entonces es muy importante empezar a desvincularnos o al contrario, empezar a acercarnos a aquellas personas que creemos que nos pueden aportar. Porque juntos, con apoyo, y muchas de las asociaciones de pacientes como SACO, que la conozco desde hace muchísimos años y que me ha encantado ver a Sole, después de tanto tiempo sin verla, este tipo de fundaciones, de asociaciones, ayudan mucho para ver lo que tenemos, ese apoyo entre las pacientes, entre el personal sanitario, para el mismo objetivo, ¿no? Que es intentar superar la enfermedad y crecer de la experiencia. Así que vamos allá, ¿no? Vamos en los próximos minutos cómo mejorar nuestra resiliencia en un proceso de enfermedad oncológica. Os voy a poner 12 pasos. Son 12 pasos que también se pueden realmente asociar a cualquier situación estresante que nosotros estemos viviendo. Ante un proceso de una ruptura sentimental, ante la situación también del COVID-19 que estamos viviendo, ante un proceso de pérdida de trabajo. Es decir, son 12 pasos que es muy importante para el trabajo a nivel personal que nos vamos a centrar en lo que es el proceso de la enfermedad. El primer punto es trabaja la autoobservación, el autoconocimiento, el dedícate tiempo. Hay veces que nosotros pasamos, ¿no?, por la vida sin pararnos a reflexionar, sin pararnos a preguntarnos cómo estás, cómo estoy hoy, qué necesito, cómo me encuentro, cómo estoy hoy a nivel de autocuidado. Vamos a intentar conocernos mejor, conocer nuestras fortalezas para fomentarlas, para potenciarlas y también ver a qué tendemos, ¿no?, o qué debilidades tenemos, sobre todo para buscar recursos para equilibrarlo. Es muy importante el cómo nos hablamos, lo que llamamos en psicología el diálogo interno. ¿Qué nos decimos? ¿Qué nos expresamos? ¿Qué mensajes nos trasladamos? Por ejemplo, hay veces que nos trasladamos mensajes muy centrados en la autoexigencia de ese superwoman, de tienes que, debes hacer esto, no puedes llorar, no te puedes encontrar mal. ¿Recordáis las frases que os puse antes en la diapositiva de tienes que ser fuerte, no puedes llorar, no pienses en eso? No, cambiar ese tipo de lenguaje. Confía en tus capacidades, cuida qué te dices, trátate con cariño, trátate con flexibilidad. Es normal que tengas ganas de llorar, llora, no te preocupes, pero vamos a intentar salir de este momento de tristeza para que no te incapacite a lo largo de todo el día. Tener tu momento, fenomenal, no pasa nada, pero ese permítete el sentir. Y no me canso de decir ese permitir el sentir y respetar nuestro propio ritmo. ¿Por qué? Porque cada persona somos un mundo, cada persona tenemos un proceso de adaptación. Y muchas veces las pacientes oncológicas tendemos, ¿no?, a compararnos con a lo mejor la persona de al lado,
esa compañera a lo mejor de la asociación que está superando la enfermedad, está en el mismo proceso que yo, acaba de superar lo que es la cirugía de un cáncer de ovario y está mejor que yo. ¿Por qué, Marta? Porque sois diferentes. Vamos a ver qué recursos está poniendo en marcha, vamos a ver tus propios recursos, pero a cada una tenéis un ritmo. El humor, la sonrisa. Yo soy una gran fan, ¿vale?, de la sonrisa. De hecho, ahora tenemos una imposibilidad con el tema de la sonrisa de las mascarillas. Afortunadamente, al ser un webinar y estar todos a distancia, podemos estar sin mascarilla todas, pero la sonrisa es el elemento estrella de la comunicación. Pero no solamente es el elemento estrella de la comunicación, sino que también la sonrisa nos ayuda mucho a que si nosotros, aquello que nosotros expresamos a través de la expresión facial, es más fácil que nosotros experimentemos determinadas emociones de serenidad, tranquilidad, de felicidad, simplemente por el hecho de estar expresándolo facialmente. Entonces vamos a intentar incluso no solamente fomentar la sonrisa, pero también fomentar momentos placenteros, momentos gratificantes, momentos de disfrute. Sí, tienes un proceso de enfermedad, eres paciente oncológica, estás en tratamiento de quimioterapia, te encuentras muy mal, pero eso no te quita de poder disfrutar de una serie. No te quita de poder disfrutar de un momento de una videollamada con amigas, de tomarte algo, una pizza con ellas y disfrutar de un momento de conversación entre amigas. Vamos a buscar esos momentos de distracción porque nos ayudan a coger fuerzas, nos ayudan a distraer la mente y salir, ¿os acordáis de la diapositiva de todo gira en torno al cáncer? Salir de ahí, ¿no? Y fomentar la parte personal. Vamos a buscar un aprendizaje, ¿no? Yo no voy a caer en el error desde mi punto de vista de decir siempre, ante un proceso de una enfermedad, todas las pacientes sacan un aprendizaje y salen incluso más fortalecidas. Oye, no, eso lleva un tiempo. Y a lo mejor muchas pacientes ya estaban fortalecidas previamente. A lo mejor esa persona en ese momento determinado ha sido un gran palo para ella, ¿no? Pero siempre podemos aprender algo de nuestro entorno. Podemos aprender algo de nuestras amistades, de nuestra pareja, del personal sanitario, de la sanidad pública, ¿no?, de cómo funcionan. Podemos aprender también de nuestros propios recursos. Es decir, vamos a intentar aprender, ya que la adversidad es tan compleja, tan difícil, vamos a intentar pues verlo como un aprendizaje, como un reto, ¿no? Y es como uno de los mayores retos de nuestra vida. Y esta frase que a mí me gusta mucho es, la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubieran permanecido totalmente dormidos. Y hay veces que hasta que no nos encontramos en situaciones límites, no ponemos en marcha aspectos relacionados, por ejemplo, con la creatividad, aspectos relacionados con los vínculos afectivos. Así que vamos a no caer en la queja, ¿no?, y el monotema, sino, oye, vamos a buscar soluciones. Vamos a ver qué puedo hacer yo ante esta situación para salir más fortalecido. Salud emocional, equilibrio emocional. Es decir, para que nosotros seamos más resilientes, es muy importante una buena salud emocional. Igual que tratamos con la salud física, igual que cuidamos mucho el ejercicio físico, la alimentación, es muy importante trabajar mucho con el aspecto emocional. Aprender a identificar, analizar y regular lo que nosotros sentimos. No consiste en no sentir emociones desagradables, sino consiste en autorregularlas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo es emoción. Toda nuestra vida es emoción y constantemente estamos sintiendo emoción. Desde que ha empezado este webinar, probablemente había sentido una multitud de emociones. Pero si nosotros no nos paramos, nos detenemos, las escuchamos, las observamos y las analizamos, sobre todo para reestructurarlas, puede llegar a convertirse que la emoción domina nuestro comportamiento, nuestro día a día. Así que vamos a intentar coger las riendas de nuestra vida y que seas tú quien decidas cómo quieres vivir, cómo quieres actuar, cómo quieres comportarte y que no sea la emoción la que dicte tu comportamiento. Esto sé que solamente este punto número 5 de salud emocional puede dar para un programa entero de 12 horas, ¿vale? Pero trabajar ese aspecto emocional es una muy buena oportunidad también. Compartir emociones, fomentar el desahogo. Una cosa es fomentar, otra cosa es expresar y otra cosa muy diferente es recrearnos en nuestro dolor, en la enfermedad, en el proceso. Es muy saludable, yo soy una gran defensora del llorar, de ventilar, porque incluso nos sentimos como más tranquilas en el momento que estamos liberando. Pero una cosa es dedicar un tiempo determinado que nosotros elegimos y compartir con alguien que a lo mejor previamente ya habíamos pensado, y otra cosa es el monotema constante, ¿no? Entonces, es muy inteligente dejarse ayudar y pedir ayuda cuando crees que la necesitas. Entonces, hay muchas veces que hay personas que asocian
yo estoy llevando bien un proceso cuando yo no siento emociones y yo no comparto. Y eso se llama reprimir emociones y muchas veces después pasa factura. Así que expresa, ¿vale? No el 100% del tiempo, pero sí dedica un rato. Contacto social. Es muy importante nosotros, igual que decíamos antes, el yo puedo, yo tengo, yo soy, pues el yo tengo es apóyate en los recursos que tú tienes alrededor. En ese contacto social, busca esas personas que te sumen, busca esas personas con las que crezcas, ¿no? Elimina los deberías, las obligaciones, las presiones, lo que hablábamos antes de la asertividad, ¿no? Decir, decide tú con quién quieres estar. El contacto social te hace tener una mente más abierta, más flexible, más tolerante con las circunstancias. ¿Por qué? Porque también conocemos otros puntos de vista. Se percibe perfectamente cuando las personas pues tienen muchas personas a su alrededor o conviven con diferentes personas de diferentes ámbitos sociales, culturales, porque tienen una amplitud mucho más de mente. Y eso hace que muchas veces el contacto social hace que también fomentemos esos momentos de distractores, esos momentos de ocio, de actividades gratificantes, ¿no? Buscando el humor, la sonrisa, y hace que salgamos un poco de nuestro monotema relacionado con la enfermedad. Pon límites al control, a la necesidad de tener todo controlado. Fijaos, nosotros como cuando nos encontramos ante un paciente, ante un proceso oncológico, una de las emociones que más se tienen que trabajar un paciente oncológico es la incertidumbre. Nos encontramos que a lo mejor antes controlábamos mucho más qué comíamos, dónde dormíamos, qué íbamos mañana al trabajo. Teníamos como la vida muy estructurada y de repente viene el cáncer y hace un cambio de 360 grados y se descoloca todo por completo, ¿no? Y hay una afectación en todas las áreas como hemos visto. Y claro, el paciente oncológico también tenemos que trabajar mucho el no saber qué va a suceder. Y ahora, con el tema del confinamiento del COVID-19, toda la población también estamos ante una incertidumbre relacionada con qué va a pasar, qué va a suceder. Pero incluso aquí, el paciente oncológico estáis viviendo también no solamente la incertidumbre del COVID-19, sino también la incertidumbre relacionada con vuestro proceso de la enfermedad. Y aquí que hay que aceptar y hay que asumir y hay que ajustar nuestras propias expectativas en que no vamos a poder controlarlo todo. Así que vamos a tolerar cierta parte de falta de control, ¿no? Y no busquemos constantemente esas certidumbres, esas certezas. Muchas veces nos centramos en el doctor Google, en buscar información en foros, cuando es imposible tener el control, ¿no? Vamos a centrarnos en lo que depende de ti hoy. Y después los imprevistos, ya buscaremos soluciones. Porque tiempo para preocuparnos vamos a tener. Pero no nos anticipemos. Trabaja mucho la parte física, el tema del deporte. Cuando nosotros tenemos una buena salud física, también tenemos una mejor salud emocional. Y acá aparte es muy importante el exceso de cortisol. Es decir, cuando nosotros estamos ante una situación de gran sufrimiento a nivel psicológico, como es el proceso de la enfermedad, y aparte es mantenido en el tiempo, se produce un exceso de cortisol. Y ese exceso de cortisol empeora muchas cosas, pero una de ellas es que empeora mucho la resiliencia, la capacidad de adaptarnos, porque estamos más cansadas, porque sesgamos mucho más la información, porque nos cuesta mucho más concentrarnos, porque nos encontramos más vulnerables, con más nerviosismo. Es por eso que si nosotros cuidamos de nuestro cuerpo, pues hacemos que al menos compensamos un poco el exceso de cortisol. Así que una persona resiliente, una persona que tiene una capacidad para adaptarse, es una persona que se cuida. Y la parte del yo puedo, yo soy, es el yo soy, el cuidarme, centrarme en mi propio autocuidado. Ser realista, es decir, la vida es preciosa, la vida nos trae momentos estupendos y maravillosos, pero también hay mucha parte de injusticia. Hay muchas situaciones en las que no tenemos una explicación, no sabemos exactamente por qué tenemos este diagnóstico de la enfermedad, por qué nos ha pasado a nosotras en un momento determinado, y nadie nos va a saber responder a estas preguntas. Así que más que centrarnos en qué injusto, ¿no? Todo me pasa a mí, muchas veces hacemos esa personalización, pues acepta que la vida es un cambio constante y que también tiene cosas muy bonitas, pero también tiene cosas negativas, tiene cosas injustas y hay que aceptarlas, porque en muchas ocasiones también cuando nosotros tenemos cosas muy negativas, hace que también cuando viene algo lo bueno, lo vivamos más, lo disfrutemos más. Entonces aquí es una realidad. La vida es preciosa, pero a veces es injusta. Vamos a ser realistas. Vamos a intentar cuidar mucho el foco atencional.
Es decir, ¿a dónde llevas la atención? De lo que tú escuchas, de lo que tú ves, de lo que tú oyes. A veces nosotros cometemos sesgos atencionales interpretativos. Focalizas la atención en una situación determinada, en una información que a lo mejor te dice tu médico y ya te pones en lo peor. Es decir, oye, no, vamos a intentar ver la información de una forma completa, ¿no? Fijaos, nuestras emociones como la ansiedad, inquietud, nerviosismo, enfado, pueden dificultarnos a la hora de interpretar la realidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor solamente nos estamos centrando en una parte, ¿no? Y dependiendo de dónde focalicemos la atención, así nos vamos a sentir. Así que céntrate en los datos más objetivos. Muchas veces no te dejes llevar exclusivamente en tu propia interpretación, porque si tú vas a una consulta y tú no estás bien emocionalmente, ese día estás muy desanimada, a lo mejor ese día te centras en la información más negativa que te da tu médico. Pero después si vas con un acompañante, a lo mejor ese acompañante te da toda la información completa y te dice, ¿te das cuenta que te has olvidado o has obviado esta información tan positiva que te ha dado el médico? Es verdad. Y ahí es donde hemos focalizado la atención. Entonces, ante esas situaciones, intentemos buscar la información completa, no solamente centrarnos en una parte. Y el último punto es, vamos a vivir. Vive. Vuelve a tu rutina. Vuelve a tu día a día. Intenta, en la medida de lo posible, llevar una vida lo más normal. Vamos a intentar que las emociones, como la ansiedad, como la incertidumbre, como el miedo, no te condicionen. ¿Por qué? ¿Recuerdas antes cuando hablábamos que seas tú la que decidas cómo quieres vivir y que no sea la emoción como el, por ejemplo, del miedo, que realmente lleves las riendas de tu vida? Estamos ante una situación durísima, pero también sabemos que nosotros tenemos capacidad para adaptarnos. Y cuanto más normalidad, más rutina tengamos, eso nos va a facilitar y nos va a beneficiar mucho para cambiar el foco atencional y volver a llevar la atención a nuestro día a día, a nuestra normalidad. Y eso hará que no seamos enfermas, sino que tengamos una enfermedad. Y fijaos, se cambia solamente el verbo, soy enferma o estoy enferma. Y yo lo que quiero es que estoy enferma, no soy una enferma. Y el soy una enferma lo cambia tu actitud. Así que, aunque en estos momentos estés ante una situación de mal pronóstico, de mucha afectación en tu calidad de vida, con muchísimos efectos secundarios relacionados con los tratamientos, estoy probablemente segura que si nos paramos y reflexionamos qué podemos hacer hoy para encontrarnos un poquito mejor, estoy segura que salen con muchas situaciones o muchos cambios pequeñitos que pueden mejorar de una manera significativa para adaptarnos mejor a esta situación adversa que la vida nos ha puesto por delante. Y quería finalizar con esta frase de Viktor Frankl, que es un psiquiatra que estuvo en un campo de concentración, en el que a través de su libro, de que el hombre en busca de sentido, es un gran ejemplo desde mi punto de vista de cómo una persona puede fomentar mucho la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de adaptarse. A una persona se le puede arrebatar todo menos la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Os dejo aquí mis correos electrónicos en los que puedo resolver las dudas, sugerencias y lo que podáis necesitar desde el punto de vista emocional. Estaré encantada de ayudaros. Muchísimas gracias, Marta. También voy a sumar a esta conversación que comencemos a Sole. Sole, si quieres, puedes conectarte. Pues vamos a comenzar de preguntas y conclusiones. Sole, tienes el micro también activado. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Creo que hemos aprendido mucho. Creo que además estos 12 pasos nos hacen visualizar y ponernos, pues bueno, también una serie de tareas. No hay que hacer todas al mismo tiempo y esto nos puede ayudar muy bien a ir sumando tips. Además, creo que, como lo has explicado, da solución a una de las preguntas que nos hacían, y era cómo ejercitar la resiliencia. Espero que hoy, cuando terminemos este webinario, todos queramos formar parte de los que trabajan en ese 40%. Y entre ellas me voy a incluir yo también. Han llegado bastantes preguntas. Antes os comentaba que algunas habían llegado a través de correo electrónico, a través del email. Y hoy nos vamos a centrar solo en las que están relacionadas con la resiliencia.
Lo comentamos porque nos han llegado algunas relacionadas con el manejo de la ansiedad o con el manejo de algunas situaciones que están relacionadas con la ansiedad y comentaros que el miércoles que viene tendremos un webinario solo para ese tema. Aunque, como dice Marta, ojalá podamos seguir haciendo muchos más webinarios porque son muchos los temas que se van quedando en el tintero. Voy a empezar a trasladarte algunas preguntas y la primera es de concepto. Nos dicen que has hablado en varias ocasiones de asertividad y no entienden muy bien realmente el significado que tiene. Pues mira, muchísimas gracias por la pregunta, porque tiene toda la razón esas participantes que lo han dicho, porque a veces hablamos de determinados tecnicismos y me encanta que me preguntéis. Mira, la asertividad está relacionado con las habilidades de comunicación. Cuando nosotros hay 3 estilos de comunicación. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos expresar algo, pues algo que nos molesta, por ejemplo, hablaba mucho en la parte social, y hay algo que a lo mejor pues, una persona está siendo muy perjudicial para nosotras mismas porque no nos está gustando determinados comentarios que está haciendo. Entonces, ahí podemos ser pasivas, callarnos, no decir nada, actuar de una manera sumisa, agachar la cabeza. Podemos ser agresivas, podemos expresárselo por una manera más violenta, sin defender nuestros derechos, pero sin respetar los derechos de la otra persona. Y podemos ser asertivas, que es expresar esa disconformidad, expresar, decir no, marcar un límite de una manera tranquila, serena, defendiendo nuestros propios derechos, respetando los derechos de las otras personas, pero sobre todo hacemos prevención de problemas futuros, ¿no? Es relacionado a cómo nosotros expresamos las cosas de una manera adecuada, habilidosa, sobre todo pensando en uno mismo, en una misma, ¿no? Pues yo creo que lo has explicado estupendamente, así que seguimos tomando nota. Nos hacían también una pregunta que era si la resiliencia se puede considerar en algún momento un falso positivismo. Qué interesante esa pregunta, ¿no? Es decir, yo no lo veo tanto como un falso positivismo, porque es más, la resiliencia es una capacidad del ser humano. Es decir, es una habilidad que tenemos la mayoría de las personas, es una capacidad que tenemos. El positivismo es una serie de una actitud, ¿no? Ante una situación. Y aparte, la resiliencia no consiste en que hay que ser positivos. La resiliencia consiste en, ante esta adversidad, voy a intentar afrontarla buscando qué me puede servir en estos momentos para superarla mejor y aprendiendo de las circunstancias. Pero no consiste en hay que ser positivos, me va a ir fenomenal la enfermedad, seguro que no tengo una progresión, ya verás cómo no fallezco de esto, seguro que me van muy bien los efectos secundarios. Y no, eso es un positivismo. La resiliencia es, bueno, en el supuesto caso que eso suceda, voy a buscar soluciones después para intentar sobrellevarlo muchísimo mejor. Pues a colación también de esa pregunta, yo creo que la vamos a plantear ya. Preguntaban si existe algún tipo de relación entre la resiliencia y el éxito en un tratamiento oncológico. Pues yo creo que sí, la verdad, ¿no? Pero sí que es cierto que no toda persona paciente oncológica que es resiliente significa que va a tener un 100% de posibilidades de superación de una enfermedad. Pero sí que es verdad que si nosotros tenemos una actitud de superación y ponemos todos los medios para sobrellevar mejor la situación, eso ayuda a que estemos mejor físicamente. Y el estar mejor físicamente ayuda en muchas ocasiones a llevar mucho mejor los procesos de tratamiento. Entonces, sí que es cierto que una persona que no sea resiliente, una persona que no esté manejando bien sus emociones, que esté con un nivel alto de estrés, no significa que va a empeorar. No hay ninguna investigación que dice eso. Pero sí que hay muchas investigaciones que dicen que una buena gestión y salud de nuestras emociones y manejo del estrés ayuda al proceso de la enfermedad. Pues muchas gracias. Pasamos a por otra y nos preguntan si la resiliencia es lo mismo que la desconstrucción. ¡Wow! Pregunta importante, ¿no? Y parece que los asistentes hoy tienen preguntas muy interesantes. Esta parte muy formadas y me gusta, ¿no? Y aparte este tipo de debate, ¿no? Fijaos, yo sí que debo reconocer que no estoy muy puesta en el tema de la deconstrucción, ¿vale? Sobre todo para ser totalmente sincera. Pero en base a lo que yo sé, yo no lo veo, no tiene tanto que ver, ¿no? Relacionado con una deconstrucción, ¿no? Sino es un
aprendizaje, lo que yo hablaba de esa autoobservación, ¿no? Es ir realmente, pues ir fortaleciendo nuestros propios recursos, ¿no? Relacionados con esa, no es tanto una deconstrucción, sino es un crecimiento en base a lo que ya tenemos en estos momentos. Hay cosas que probablemente tengamos que modificar y cambiar. Perfecto. Oye, Sole, que yo sigo aquí con mi batería de preguntas por recibido yo, pero que si tienes alguna o te ha llegado a ti alguna, por supuesto, lánzala también. Mira, tenemos otra muy actual porque nos preguntan, ¿cómo desarrollamos la resiliencia en momentos de COVID-19 cuando también estamos sufriendo una crisis económica y además una enfermedad? Fijaos, pues todas las recomendaciones que os he hecho antes multiplicada por 3. Es decir, esto es un sumatorio y es una realidad. Cuando hablábamos antes de la intensidad emocional, y os hablaba que muchas veces nosotros podemos sentir emociones de una manera leve, moderada o más intensa, probablemente cuando ya le sumamos proceso de enfermedad, COVID, crisis económica, tal, llega un momento que puede haber más intensidad en la emoción. Y eso no significa que sea perjudicial, es que es totalmente adaptativo. ¿Quién no ha sentido en los últimos meses miedo, angustia, incertidumbre de una manera muy intensa que nunca antes lo había experimentado, fuera de personas a lo mejor que ya han sufrido una situación oncológica, ¿no? Entonces, sí que es verdad que las herramientas son las mismas, pero a lo mejor el trabajo tiene que ser pues, mucho más constante, firme y multiplicado por 3, porque las recomendaciones son las mismas. ¿Qué ocurre? Que el escenario que tenemos en estos momentos nos se lo está poniendo más difícil y eso es una realidad. Pues sí, un poco más difícil nos lo está poniendo. Perdona, sí. Y, por ejemplo, relacionado con el miedo, es muy importante en el paciente oncológico en el momento de parte de la nueva normalidad en la que estamos viviendo ahora. Que me estoy encontrando muchos pacientes que, por miedo, lógicamente, pues no se están atreviendo a retomar su vida y la normalidad. Y aquí es muy importante, pues, desde la prudencia, desde las recomendaciones médicas, de lo que recomiendan los médicos, ir retomando poco a poco nuestra vida. Eso nos va a ayudar mucho en el proceso de adaptación. Y eso implica realmente superación de muchos miedos y, aparte, miedos nuevos que antes probablemente no teníamos, ¿no? Relacionados con el contagio. Sí. Pues seguimos con las preguntas. Dicen, cuando comentabas el tema de los vínculos, dicen, ¿podemos hablar de resiliencia en el conjunto de la familia? En mi caso concreto, ¿cómo podría ayudar a mis hijos de 20 y 18 años a ser más resilientes? ¿Yo estoy haciendo bien diciéndoles que no pasa nada, que todo está bien? Fíjate, esto daría para un curso entero, ¿no? Esa pregunta. Fíjate, no le puedo contestar exactamente a que no pasa nada, que todo está bien, porque depende a qué se refiera, ¿no? Lo que es muy importante es que a los niños les demos información, que a los niños hablemos de ello, hablemos de nuestros miedos, de nuestras angustias, de sus miedos, de sus angustias, que les facilitemos información sobre todo porque a veces le hacemos niños burbuja y no está bien, porque imagínate que mañana no está bien, que ha habido un empeoramiento de la enfermedad o ha habido una situación, entonces, mamá, a mí no me habías dicho eso previamente. Y a veces tenemos mucho miedo a hablar con nuestros hijos de las emociones desagradables. Entonces, ahí habría que trabajar mucho la inteligencia emocional. Fijaos, yo aquí os animo, en mi gabinete, en el Centro de Psicología Ariamana, tenemos un blog y hay muchísimos artículos y hablamos mucho también de la inteligencia emocional. Y probablemente de aquí a unos meses saquemos a lo mejor algún curso específico sobre inteligencia emocional en niños, pero aquí es importante estudiar un poquito más y indagar aspectos relacionados con cómo gestionamos las emociones de nuestros niños, pero partimos de gestionar nuestras propias emociones. Entonces, aquí es importante, los niños tienen una capacidad de adaptación a veces incluso mejor que la nuestra, así que no hagamos niños burbuja. Perfecto. Sole, ¿quieres hacer alguna pregunta? Yo hay una cosa que, bueno, Marta, hay Hola, una cosa Sole. ¿qué tal? Que me preocupa siempre el por qué hay personas que son resilientes inmediatamente en cuanto se les da el diagnóstico y se ponen las pilas, y por qué hay otras personas que entran como en la queja permanente y el malestar y el poco sentido del humor y consideran que, pues eso, que eres un poco frívola si quieres distracción y quieres otros temas y no hablar todo el rato de la enfermedad, ¿no? Supongo que cuando has hablado de una parte genética, otra parte de la personalidad, pero es un porcentaje, ¿no?, de personas
resilientes y que las demás se lo tienen que trabajar más si quieren, ¿no? La Totalmente. importancia de trabajarse psicológicamente una situación para adaptarte, ¿no? Claro, ahí lo has explicado muy bien, ¿no? Esto está relacionado con los rasgos de personalidad. Pues hay personas que tienen una tendencia más a la ansiedad, hay unas personas que tienden más a una visión más negativa de la vida, hay personas que tienden mucho más a la tristeza, igual que hay que unos rubios, otros morenos, otros altos, otros bajos, o una persona, por ejemplo, que tiene problemas de espalda y tiene que ir al fisio o tiene que ir a natación. Pues hay personas que a lo mejor necesitan y requieren más un tratamiento psicológico para gestionar determinados aspectos porque de personalidad tienden a tener esas dificultades, porque lo que veíamos antes, su proceso de adaptación, su ritmo, no es tan rápido como el de otras personas, ¿no? Lo que es muy importante ahí, Sol, es que cuando aparezca este tipo de personas, en vez de generarles culpa, fomentarles la responsabilidad de decir, oye, pues vamos a intentar trabajar en ello, ¿no? Porque se puede. Porque eso que acabas de decir, te pueden ver un poco frívolas, porque a lo mejor algo que tú lo ves todo muy claro en el minuto uno, esa persona a lo mejor le tarda un poquito más. Y aparte a veces se siente como muy poco comprendida porque yo estoy sufriendo, lo estoy pasando mal, no lo hago a propósito, ¿no? Pero es una cuestión también de personalidad, de funcionamiento previo, de experiencias previas, de modelos que han tenido en la familia. A lo mejor nunca han tenido una situación vital estresante previamente y les ha cogido un poco por sorpresa. He creado madurez, hay muchas variables ahí. Incluso lo que hablamos antes, el cúmulo de situaciones vitales estresantes por la que puede pasar esa persona en ese momento determinado. Y luego yo creo Pues, que el perdona. anclaje, sí, otro tema también, al menos en mi experiencia personal, él es el anclaje de decir, yo quiero vivir y además quiero vivir por mi hija, por el amor a la vida, quiero decir, el tener agarraderos, ¿no? Para tirar adelante, ¿no? La verdad es que el tema de la resiliencia yo lo veo apasionante porque es un aprendizaje y es un modo de vida para que, bueno, de las cuales a veces puedes decir, gracias a la enfermedad he descubierto una nueva vida, ¿no? Y eso es una riqueza muy, muy bonita, ¿no? Pues voy a otra pregunta, Marta. Sabes que muchas veces en las jornadas que hacemos, no solo, aunque están dirigidas principalmente a las personas que convivimos con una enfermedad, también son muchos los profesionales que se interesan por estos temas para poder ofrecer un apoyo más completo o saber a qué recurrir, a qué profesionales derivar a los pacientes bueno, están tratando. Y entonces ahora nos lo hace un profesional. Y pregunta, ¿desde la oficina de farmacia podemos actuar de alguna manera para fomentar la resiliencia de las personas que conviven con un cáncer? Sí. De hecho, me encanta, ¿no? que sea una persona desde la oficina de farmacia, porque de hecho yo te doy mucha formación, ¿no? A farmacéuticos, sobre todo las habilidades de comunicación. Entonces, aquí es muy importante el empoderar a la persona, ¿no? En el momento que a lo mejor te desahoga, te expresa, que está con un miedo, que está con una angustia, es muy importante permitirle ese momento de desahogo emocional, pero después también el buscar soluciones conjuntamente, ¿no? El decirle a la persona, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué soluciones podemos buscar realmente para que tú estés mejor? Y también recordarle el decir, sé que ahora mismo no lo ves, pero ya verás cómo te vas a adaptar. Pero cualquier cosa que puedas necesitar, aquí estoy. Es decir, solamente brindarle nuestro apoyo, solamente con escucharle, el tolerar los silencios de esa persona que está afectada con la enfermedad oncológica, ahí estamos apoyando mucho. ¿Recordáis cuando decía yo puedo, yo tengo, yo soy? El yo tengo. Entonces, desde la farmacia también puede ser ese personal sanitario un recurso para esa paciente que necesita a lo mejor una recomendación ante un fármaco determinado, ¿no? Entonces ahí es simplemente el escuchar y no caer en esas frases que decía de ser fuerte, eliminar eso del vocabulario y estar a lo mejor más en silencio, con eso ya le estamos ayudando para ser más resilientes. Otra cosa es que la persona empieza a recrearse y recrearse. Ahí es cuando ya tenemos que cortar un poco. Pues mira, nos llega otra pregunta. Tú también hablabas en tu intervención de la importancia del ejercicio físico. Y en este caso, esta persona nos pregunta, aparte de dar la enhorabuena y decir que está encantada escuchando todo lo que nos estás aportando, pregunta, ¿es la meditación una técnica equiparable al ejercicio físico para aumentar la resiliencia?
Yo no la pondría, ¿vale? En ese sentido. Es decir, el ejercicio físico se trabaja mucho la parte fisiológica, ¿vale? Yo fomentaría aquí la meditación, además lo que es el ejercicio físico, ¿vale? Con la meditación se trabaja mucho la autoobservación, la conciencia de nuestras propias emociones, la conciencia de nuestros procesos de pensamiento, ayuda mucho a trabajar el foco atencional que hemos visto antes, pero otra cosa muy distinta es el ejercicio físico a nivel de quemar, ¿no? Incluso a nivel de ejercicio cardiovascular, que ayuda mucho para el tema del estrés. Entonces yo lo veo como maravilloso la meditación, pero, oye, junto con, ¿no?, otras estrategias. Pues lo apuntamos también. Nos preguntan, ¿cómo gestionar la responsabilidad de sentirnos, o sea, la responsabilidad que sentimos, perdón, por estar enfermas? A pesar de la situación, siempre cargamos con todo, aunque ya no tengamos fuerzas. Pues mira, esto viene en relación a la primera pregunta, que es la asertividad. Antes hemos hablado mucho de la paciente superwoman o el paciente superman. Hay veces que también tenemos que ajustar nuestras expectativas respecto a lo que podemos hacer y hasta dónde podemos dar en un momento determinado. Y es muy habitual, de repente, encontrarnos con menos fuerza, con menos energía. Y ahí es clave empezar a decir que no, a marcar más límite y aparte informar y expresar a nuestros seres queridos. Pero si nosotros no expresamos, no lo decimos, los demás no se van a dar cuenta. Así que empezar a liberar, pero entonces empezar a liberar también implica que cognitivamente hablando creamos que tenemos ese derecho y que no es malo, es más, todo lo contrario, es muy inteligente y muy saludable y lo estás haciendo por ti mismo y por ti misma el hecho de empezar a decir que no. Nos hacen una pregunta que la voy a juntar con otra porque nos dicen cómo gestionar y cómo aplicar esta resiliencia en los momentos iniciales del diagnóstico y las revisiones médicas. Y la voy a juntar con otra pregunta que nos hacen de cómo integro la resiliencia en mi día a día y una tercera que dice, ¿hay un momento de estos 12 pasos especial para cada fase de la enfermedad? Fíjate, haciendo alusión al tema del diagnóstico del principio, no podemos pretender, lo que decía yo antes de no podemos pretender no sentir. Vamos a sentir de manera muy intensa y no es malo, no es perjudicial, es totalmente normal. Entonces, no vas a ser más o menos resilientes por el hecho de que sientas más o menos emociones desagradables, porque tenemos que trabajar mucho la tolerancia a esas emociones negativas desagradables que son necesarias. No hay lo que es un paso determinado para cada una del proceso de la enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros lo podemos aplicar desde el minuto 1. Ese trabajo de autoobservación, de cuidarnos físicamente, de trabajar con nuestras emociones, porque eso es fundamental realmente, porque esto es un entrenamiento. Antes cuando decías, ¿no?, la segunda pregunta, y la realidad es que cuando hablamos de resiliencia, cuando hablamos de gestión de las emociones, de salud emocional, no es algo que nosotros trabajemos y llegamos ya a un fin y ya está, hemos conseguido, ¿no? No es como empiezo una dieta, bajo 10 kilos y ya está, me quedo ahí, no. Tengo que aprender a comer y tengo que comer de una manera saludable y continuar, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Lo que es la resiliencia, el trabajo emocional, la autoobservación, es un proceso que vamos a tener que trabajar a lo largo de toda nuestra vida, pero no lo veamos como algo, uff, qué pesado, sino, oye, qué bonito, es un crecimiento y cada día vamos a tener más capacidad y más recursos, porque a veces estamos también en una sociedad en estos momentos que estamos acostumbrados a clic y lo tenemos todo. Y la impaciencia, ¿no? Pasa mucho en el proceso emocional y es imposible. Y esto es un proceso, es un trabajo diario, diario. Además, un poco también lo que comentabas, todo lo que vamos aprendiendo, las herramientas que van llegando a nuestra mochila nos sirven para muchas otras cosas de nuestra vida, no solo para un proceso de la enfermedad. Antes nos comentan que mencionabas tu última frase que hacías alusión a un libro. Nos pregunta entonces una persona, no soy fan de los libros de autoayuda, no me gustan, me parece que me hacen más daño, pero ¿me recomendarías algún libro, quizá la lectura de la persona que has nombrado antes o algún otro para mejorar mi resiliencia? A ver, dentro de los libros de autoayuda hay muchísimos tipos de autoayuda. Sí que es verdad que esto se está profesionalizando mucho más en libros de autoayuda, ¿no?, en la categoría de autoayuda, que son brillantes y son muy buenos.
Y el que os he recomendado yo no lo pondría en la etiqueta de autoayuda. Es un libro que yo se recomendaría a cualquier persona, que es El hombre en busca de sentido, como reflexión. Pero incluso antes cuando hacía alusión al blog, ¿no?, de Área Humana, un blog de psicología, sobre todo de pequeños, lo que es artículos de crecimiento personal, de a lo mejor de centros de psicología, centros que conozcáis realmente que tengan buenos profesionales, siempre viene bien para lo que es el trabajo y la lectura, ¿no? Pero yo El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl sí que lo recomendaría a cualquier persona. Vale, pues lo apuntamos también para regalarlo también a nuestro entorno. Muchas veces no sabes qué libro elegir, pues elegiremos ese. Mira, voy a pasar a preguntarte algunas cuestiones que nos hablan de la resiliencia y cómo compaginarla con la pareja. Por un lado, nos llega una pregunta y nos comenta que su pareja, que es también mujer, lo está pasando peor que ella misma. No sabe si es porque se ve como en un espejo y que ella intenta ser fuerte, intenta seguir adelante junto con ella, pero que no puede, dice, bueno, pero ella acaba hundiéndose. ¿Hay una manera de mejorar esa resiliencia? Fíjate, cuando antes has hablado de las fases emocionales, ¿no?, del paciente, pondría también a los familiares. Entonces, muchas veces también la afectación emocional incluso a veces es mayor en familiares que en el propio paciente. Aquí lo que es muy importante es que su mujer tenga esta información. Es decir, lo primero es la información es poder. Entonces, a veces hay que darle lo que se llama psicoeducación, información de cómo funciona la resiliencia. Incluso decirle, oye, mira, ¿por qué no vienes a este webinar? Se puede descargar en YouTube, lo puedes ver. Es decir, empezar realmente que a lo mejor vamos a mirar juntos esta presentación, ¿no? Vamos a incluso sentarnos tranquilamente a debatir hasta qué punto lo haces tú, lo hago yo, tú haces este proceso, tú cómo me ves, desde el cariño, no desde la obligación, no desde la crítica ni la imposición, sino desde el respeto de yo te quiero ayudar, hazle una crítica constructiva y motívale al cambio, pero muchas veces informándole y explicándole qué ves tú en su funcionamiento, porque muchas veces nosotros mismos no vemos. Entonces, que alguien desde tan cercano nos diga desde el punto de vista para poder ayudarnos, eso le va a beneficiar mucho. Y Gracias. La luego verdad sí es... que, Disculpa, Sole, sí, perdona. sí que es importante que a veces las parejas sufren más y lo pasan peor y la persona paciente no está, dice, me callo porque es peor expresar, ¿no? Entonces yo creo que para eso están las asociaciones, precisamente, esos lugares de encuentro en los cuales puedes llorar, puedes enfadarte, puedes sacar tus emociones e incluso la pareja también puede ir a otro grupo o puede hacer una atención psicológica. Y de tal manera cada uno tiene su espacio y su lugar para manifestar sus miedos y sus incertidumbres, ¿no? Las Exacto. asociaciones tienen un papel importantísimo para precisamente para ese lugar de apoyo y de comunicación, ¿no? Pues qué razón tiene Sole, porque muchas veces, además, no nos damos cuenta que en las asociaciones, en las organizaciones que trabajamos, como la nuestra también, tienen cabida los familiares, las parejas, los hijos, y entonces que sepan que también pueden encontrar ese apoyo. Y también me parece fantástico el que las personas que nos estén escuchando compartan este webinario con sus familias, porque al final, como decíamos, todo es un aprendizaje, cada uno desde el rol que le está tocando vivir en este momento, pero no nos olvidemos que cuando un cáncer llama a nuestra puerta lo hace también a toda una unidad familiar. A todo, claro, a toda la estructura, ¿no? Y hablando de la unidad familiar, me hacen una nueva pregunta y yo creo que, no sé, bueno, y ya veo que va a entrar otra. Nos preguntan, ¿a un bebé o desde que un niño empieza a ir al parvulario se le puede crear ya hábito de resiliencia? Sí, desde muy pequeños. Es decir, nosotros somos un espejo para ellos, ¿no? Somos un modelo a seguir. Y desde muy pequeños ellos ya nos observan, ya conocen, solamente ya con lo que decíamos de los vínculos afectivos, esa cercanía, ese cariño. Y a esa persona que está interesada le animo a informarse más sobre el tema de los apegos, ¿no?, de los apegos seguros relacionados con la infancia.
Perfecto, pues muchísimas gracias. Bueno, hay una persona que dice que si le permitimos, claro que sí, dice que le gustaría recomendar un libro que piensa que puede ayudar, que es Vida Anticáncer, transforma tu vida y salud mediante una combinación de 6 elementos claves. Lorenzo Cohen y Alison Jefferies, no sé si se pronuncia así. Yo no lo conozco, así que no puedo valorarlo, pero bueno, siempre que cojáis una lectura, es muy importante que sea para construir, que sea para construir y que siempre sea, si se basa en algún dato muy concreto, que sean fuentes fiables y que se puedan cotejar. Esto es muy importante. Al principio, cuando hablábamos de que hay que estar informados, tenemos que tener muy claro que hay que estar informados con información veraz, concisa, clara y que si no, siempre los profesionales médicos, sanitarios y sociosanitarios nos van a poder ayudar en ese sentido. Voy a hacer Pues otra ya, pregunta yo, sí, perfecto. ya la última, que además, como es la asociación ASACO tiene siempre tantos recidivas y tantas situaciones difíciles, ¿para qué sirve la resiliencia en los últimos momentos de tu vida o al final, ¿no? Después de 4 recidivas y que ya no puedes más, ¿no? ¿Para qué sirve la resiliencia en esos momentos, ¿no? A ver, la resiliencia es el adaptarnos a cualquier situación adversa con la que nos encontremos. Y una recidiva o incluso una etapa final no deja de ser también un proceso de adaptación. Y aunque sean los últimos días de nuestra vida, cómo pasemos esos últimos minutos, cómo sean esas relaciones familiares, sociales, es muy importante que nosotros nos adaptemos de una manera sana, tranquila, serena, para sobrellevarlo de la mejor forma posible y también facilitar esos momentos de despedida. Entonces yo creo que la resiliencia nos ayuda hasta el último minuto, ¿no? En nuestra vida. Muchas gracias, Marta. Nada, a vosotros. Pues vamos a concluir con la última pregunta que nos llega y es que si podrías volver a dar tus datos y la web, porque comentabas que hay un blog donde Sí. hay artículos de inteligencia emocional y sería muy interesante leerlos. Si ponéis en internet, en Google, blog área humana, aparece automáticamente ese blog, ¿no? Que ahí participamos más de 10 profesionales y publicamos de manera continua, ¿no? Lo que es aspectos relacionados con psicología. De todas formas, también les comunico a todos los asistentes que se está grabando este webinario, así que cualquier apunte que penséis que no lo habéis cogido exactamente a lo que Marta ha explicado, que hay una diapositiva que se os ha pasado un poquito rápida, no os preocupéis porque tendréis después el vídeo y podréis verlo con más tiempo y bueno, y además Marta siempre estará encantada también de solucionar dudas y, por supuesto, directamente la asociación. Marta, muchísimas gracias. Es un placer escucharte. Creo que hoy todos hemos aprendido. Creo que, como decía antes, queremos formar parte de los que trabajan ese 40% y creo que nos has dado muchas claves para tener ganas de comenzar. Muchísimas gracias a vosotros. Siempre es un placer colaborar con este tipo de iniciativas y nada, encantada de poder motivar un poco a esos cambios, ¿no? A esos cambios y mejorar la calidad de vida. Bueno, Marta, me ha encantado verte. Veo que sigues igual de guapa que siempre. Y decirte que desde ASACO te damos las gracias y creo que estas charlas son interesantísimas para seguir haciéndolas, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias a vosotras. Gracias. Oye, Sole, pues, ¿qué te parece si comentas a nuestros asistentes los webinarios que nos quedan por delante? Así, tenemos el 1 de julio técnicas del manejo de la ansiedad ante el tratamiento oncológico, que ya hay muchas preguntas que están reservadas para esta charla, que además va a ser nuestra amiga Fátima la que va a dar la charla, que en otras ocasiones ya la hemos tenido también. Y luego el 8 de julio, un tema interesantísimo que es el de la sexualidad, también la intimidad y la comunicación. Es un tema que no se toca mucho porque parece que porque una persona tenga cáncer se tiene que olvidar de la sexualidad, pero es un factor importante y vital en la vida como los demás, ¿no? Entonces hay que retomar, hay que volver al equilibrio perdido en todo y una de las cosas es la sexualidad, ¿no?
Entonces, estas son las dos charlas, el 1 y el 8 de julio, que no os la podéis perder porque son interesantísimas, igual que la de hoy. Pues así es. No os las perdáis, apuntarlas, decir que este webinario se subirá al YouTube tanto de ASACO como de la Fundación Más que Ideas. Os esperamos en el próximo y, sobre todo, esperamos que Marta os haya podido ayudar a tener más tips para ser protagonistas de vuestra salud. Muchísimas gracias. Un saludo. Vale. Muchas gracias a todos.